Soweto, todo lo que olía a paz podía derivar en el hedor de la muerte. Cuando parecía que las cosas estaban calmas, llegaban los agentes policiales al grito de Skyet o Enskate, que significaba disparen en afrikaans. Los sobrevivientes debían esperar algunos segundos hasta quitar las palmas de las manos de sus rostros para advertir si aún podían sostenerse en pie. Soweto se encuentra ubicado a las afueras de Johannesburgo. Desde allí los sudafricanos espiaban a los blancos ingleses que habían usurpado el Parque Nacional Kruger, el cañón del río Blythe y los humedales de Smigalys. Había algo de paz en aquella reunión de 15.000 estudiantes secundarios que el 16 de junio de 1976 pidieron derogar la ley Bantú y dejar de estudiar una lengua oficial impuesta por holandeses. Con pancartas que levantaban consignas pacifistas, los adolescentes ganaron el centro del barrio que actuaba como bastión de resistencia. Algunos botes de gases lacrimógenos y la baba de perros policiales anticiparon la masacre. Unos 1.700 policías con fusiles de largo alcance acribillaron a unos 556 chicos negros con uniforme de escuela. La fotografía de Umbuisa Makubo transportando en sus brazos el cuerpo moribundo de otro estudiante de 12 años, Héctor Peterson, alcanzó para sensibilizar durante algunas horas al mundo horrorizado. Por las noches, las niñas blancas bailaban el vals de Johann Strauss en los salones de los suburbios del norte, donde nadie podía ver ni escuchar el llanto de las madres abrazadas a los cuerpos fríos de sus hijos negros. El coraje de petizo camorrero que se tomaba piñas en el patio de la escuela de Wincarrenancó pareció revivir en aquel estadio a 24 kilómetros de la gran ciudad. Falucho Laciar había llegado convencido en derrotar al primer campeón mundial negro, rodeado de miles de sudafricanos que sabían reconocer cuando la paz tiene el silbido de un puñetazo en la cara o el plomo caliente que traspasa las entrañas. El estadio estaba pensado para partidos de rugby y el ring había quedado en el centro como en un espectáculo circense de leones a merced de un público ávido de sangre. Laciar le fue ganando la pulseada a Peter Matebula hasta demoronarlo con 6 puñetazos que tuvieron la velocidad de una ráfaga de ametralladora. Frente al hotel donde durmió aquella noche el nuevo campeón del mundo, los bancos del parque tenían un cartel de advertencia: Only European People. En ese lugar solo podían sentarse personas blancas. Las noticias llegaban demasiado tarde a la pequeña celda de la cárcel de la isla de Robben. Nelson Mandela hubiera preferido estar inmerso en esa multitud que rogaba por una reacción de Matebula ante la secuencia de puñetazos de Laciar. Mandela no solo era un apasionado espectador del boxeo, también lo practicó. Estaba en la división de los pesos pesados y no tenía el suficiente poder para compensar mi falta de velocidad, ni la velocidad para compensar mi falta de poder, admitió años después de abandonar el penal, que hoy forma parte de las memorias del apartheid. Antes de ser reconocido solo como Nelson, en su documento lo inscribieron también como Rolihlahla, que en Xhosa, uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica, significa tirar de la rama de un árbol o alborotador. Mandela estaba convencido de que el boxeo era una ciencia que permitía mover el cuerpo para protegerte, utilizar un plan para atacar y defenderte y saber llevar el ritmo de una pelea. Como muchos otros mártires de sus pueblos oprimidos, estuvo en la lista de terroristas más buscados de los Estados Unidos. A veces, el ring es un mapa mundi con yanquis al acecho. Winnie lo había tomado de la mano antes de abordar una maraña de micrófonos que lo guardaban en las afueras de los muros de piedra. Habían pasado 27 años de su detención y Europa parecía distraída entre la unificación de Berlín y las andanzas del vaquero Ronald Reagan. El prisionero 46664 estaba algo más delgado y los ojos enrojecidos por los trabajos forzados en minas de cal.
En los primeros convites políticos del Congreso Nacional africano, esperaban ansiosos un plan de venganza contra los blancos que debían empezar a morder el polvo. Mandela, como un boxeador que imaginaba cómo actuar en cada round, pareció explicarles que no era necesario satisfacer las apuestas de un knockout en la primera vuelta. El objetivo era algo más complejo. Se trataba de refundar una nación. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, elegido en comicios libres. Ha llegado el momento de curar las heridas, el momento de salvar los abismos que nos dividen. Nos ha llegado el momento de construir, expresó ante una multitud. Aquel día también celebraron los habitantes de Soweto. Algunos se concentraron en la entrada norte, donde se pueden ver dos anchas chimeneas que actúan como portal de ingreso. Formar parte de la central eléctrica trasladada cuando expulsaron a los ciudadanos negros de Johannesburgo. Los ingleses habían advertido que la generación de energía era contaminante y entonces decidieron que la planta quedara del lado de los excluidos. Eso sí, tomaron la precaución de no compartirles la luz. El tábano que